Pues ya está con nosotros Diego Valderas, coordinador general de Izquierda Unida, una formación que ha conseguido un gran éxito en estas elecciones autonómicas, ya que ha doblado el número de representación en el Parlamento andaluz. Señor Valderas, buenos días. Hola, muy buenos días. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo no sé cuál fue la primera llamada, y si me lo quiere contar, la primera llamada que recibió en esa noche electoral. Bueno, te puedo decir el primer beso, que fue el de mi compañera, que estuvo conmigo todo el día, ¿no? Y por lo tanto, si a un beso se le puede llamar una llamada, pues fue la primera llamada. A partir de ahí se sucedieron muchas llamadas, ¿no? No podría ahora mismo, quizás no recuerde cuántas fueron, porque con las nuevas tecnologías las llamadas son de diversos tipos. O son en Twitter, o son en móvil, o son en mensaje, o son directamente. Pero en definitiva yo creo que fue especialmente mi compañera. ¿Y hubo alguna que esperaba que no se produjo? Bueno, no, yo creo que en general han sido todas, ¿no? Yo creo que especialmente la gente más cercana, la gente que más confianza tenía, la gente que más quería un buen resultado para Izquierda Unida, pero tengo que reconocer que en democracia hemos avanzado bastante y también la gente que estando en una batalla electoral hasta segundos antes, yo creo que han tenido la cortesía, al menos conmigo, de hacer una llamada, de una felicitación y de decir, bueno, aquí estamos para seguir construyendo Andalucía, cada uno desde la posición que tiene que defender y que tiene que tener. Lo que sí ocurre cuando una persona consigue un buen resultado es que se producen una serie de llamadas, de comunicaciones, de esas que llevaban años sin producirse y que de repente dice, ¿cómo que me llama esta persona después de tanto tiempo que ya casi ni me acordaba? ¿A qué me llama? ¿Esas llamadas también se están produciendo, esas comunicaciones? Bueno, pero yo no creo que esa sea producto del hecho de que uno haya avanzado y su fuerza política. Yo creo que es más como consecuencia de una responsabilidad nueva que tiene mi fuerza política con los andaluces y con las andaluzas. Eso se llama buena fe, ¿eh, Diego? No, yo creo que eso es lo que se llama en la necesidad de saber y de nosotros trasladar que nos han situado con una mayor responsabilidad, que tenemos que saber responder a Andalucía, que tenemos que hacerla muchas veces por encima de lo que representa nuestras propias inquietudes más directas políticamente hablando, y que cuando se habla del pueblo andaluz en su conjunto uno tiene que tener la suficiente grandeza y altura de mira que al menos yo solía tener cuando era alcalde. Es decir, yo era alcalde con un ideal, con un programa, con unos valores, con unos principios, pero sabiendo que se gobierna una ciudad, que se gobierna un pueblo y que en ese gobernar una ciudad y un pueblo hay que gobernar muchas cosas y priorizar muchas cosas. Santiago Herrero no le ha llamado, pero usted ya ha dicho que se enorgullece de que esa llamada del presidente de los empresarios andaluces no se haya producido. Bueno, no me llamó antes, no me llamó hace bastante tiempo, no me ha llamado ahora. Yo creo que tampoco la necesito, entre otras razones porque yo confío mucho más en la economía social y en lo que representa las raíces de nuestra economía social en nuestro territorio que lo que entiende el señor Herrero por desarrollo empresarial, que puede significar que haya sido un gran fracaso su gestión política al frente de los empresarios de Andalucía después de tantos años recogiendo subvenciones, recogiendo ayudas, recogiendo orientaciones. Tendrá que hacerse una autocrítica, es decir, ¿por qué no ha sido capaz de situar a Andalucía en un escenario de empleo mayor del que tenemos? Es decir, todo ha sido culpa de los demás, o él no tiene como esa responsabilidad ninguna culpa, después de que posiblemente sea quizás la persona que más tiempo lleva al frente de una organización, en este caso sindical, como es la organización empresarial. Señor Valderas, usted y sus 11 compañeros diputados van a votar a favor de la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta. Nosotros vamos a votar a favor de un discurso político. Sería torpe pensar que se vota a una persona o se vota a otra fuerza política. Hemos dado un discurso político a lo largo de toda la campaña. Yo creo que ese discurso político tenía unos elementos muy sólidos y se han abierto pasos. Le decíamos a la ciudadanía que había que rebelarse frente a políticas que les estaban haciendo daño, y la ciudadanía se ha rebelado. Le decíamos a la ciudadanía que había que dar un cambio, un giro por la izquierda, y la ciudadanía nos ha mandado las urnas un mensaje muy fuerte. Hay que dar y cambiar la política en Andalucía por la izquierda. Le decíamos a la ciudadanía que queríamos una Andalucía con más fuerza para tener más peso en el conjunto del Estado, en el conjunto de Europa y, cómo no, ser más fuerte en Andalucía para abrir un nuevo tiempo político y ser más fuertes con Izquierda Unida. Y yo diría que eso se ha cumplido todo. Es decir, incluso por encima de lo que eran las previsiones más optimistas. Yo suelo ser una persona de cierta prudencia a la hora de los optimismos. Yo siempre me moví entre el 8 y el 11, lo he dicho públicamente. Hemos superado esa cota, esa barrera. Somos la única fuerza política que ha crecido en votos. No hay que olvidar que hemos crecido 120 y tantos mil votos. ¿Y a qué cree que se debe ese crecimiento, señor Valderas? ¿Les han votado gente que hacía tiempo que no les votaba? ¿Han recibido votos del PSOE, de gente que tradicionalmente votaba al PSOE, que han dicho, bueno, pues si queremos una salida de la izquierda, ahora es Izquierda Unida? ¿Qué conclusiones ha llegado? La gente en general nos ha percibido como una fuerza política útil.
una fuerza política útil al futuro de nuestra tierra. Ahora tendremos que demostrarlo, y eso es una responsabilidad importante. Pero yo creo que esa es la primera percepción. Y en ese vernos útil, yo creo que las nuevas generaciones nos han visto como el instrumento mejor en ese discurso en el que nosotros decíamos que la democracia se fortalece cuando resulta que hay pluralismo político. Y queríamos una Cámara plural, y la tenemos. Que no hubiera mayorías absolutas, y se han conseguido. Y que no hubiera, lógicamente, la posibilidad de que no fuese con el diálogo, con los acuerdos convenientes y necesarios, en el marco de una política clara y una política muy coherente, en un sendero nuevo en el conjunto de Andalucía, cómo nos abriéramos paso. Yo creo que esas cuestiones son las que a la gente le han hecho en el discurso asentar un cierto cambio sólido en una campaña electoral. Yo creo que es la primera vez que yo veo que han habido en la campaña electoral, ha movido bolsas del electorado para hacer posible ese discurso. Frente a eso, otros tendrán que reconocer que han fracasado. Y yo creo que el PSOE reconocerá y debe reconocer que perder 650.000 votos es retroceder. El Partido Popular, que creía que todo estaba hecho, ha pegado un fracaso enorme. Yo soy de los que piensa que el señor Arena es la primera consecuencia y la primera víctima de la reforma laboral. Es la primera víctima de la política de Rajoy, de la señora Cospedal, del señor Montoro y de la señora Fátima Báñez. Es la primera víctima. Usted en la noche electoral dijo, se abre un nuevo tiempo político y Izquierda Unida está dispuesta a asumir esa responsabilidad en este nuevo cambio, nuevo tiempo político que se abre. Esa responsabilidad, esta es la pregunta del millón y seamos claros, porque lo de la investidura no me lo ha dejado claro, me ha dicho que estará pendiente de lo que le pongan sobre la mesa. ¿Usted qué preferiría? ¿Votar sí a la investidura de a veces del señor Beñat? Quizás me dicen que a veces soy muy rococó hablando, es posible. Cuando yo he dicho que Izquierda Unida con el Partido Popular es como el agua y el aceite, he dejado claro todo. Cuando el señor Arena ha dicho que es imposible cualquier acuerdo con Izquierda Unida, lo ha dejado claro y le honra además. Sí. A partir de ahí hay un escenario, es decir, en Andalucía 2 millones de personas quieren que gobierne la izquierda, pero no quieren que gobierne con las políticas que se han practicado hasta ahora. Yo mandé un mensaje muy clarito: parar la ola azul, en el término metafórico de la política, en Despeñaperro, y desplazar las políticas, decía yo, del rosa desteñido de San Telmo. Y ese es el mandato que me han dado a mí. Ese es el mandato que yo voy a poner encima de la mesa. Y ese es el mandato que tiene que saber comprender quienes van a gobernar directamente con una mayor fuerza porque tiene mayor número de votos, tendrán que entender que será para hacer esas otras políticas, no las mismas. ¿Y los electores qué les han dicho? ¿Que ustedes deben entrar en el gobierno? Porque si dicen, esto es una mayoría progresista la que queremos aquí en Andalucía, ¿deben entrar ustedes en el gobierno o deben limitarse a esos pactos de legislatura, pactos puntuales? ¿Qué cree que les ha dicho Yo creo el que los electorado? electores nos han mandado un mensaje sobre la política y un mensaje también sobre que quieren escenarios estables y escenarios seguros. Los escenarios seguros se pueden dar gobernando, cogobernando, con acuerdos de estabilidad, con acuerdos de legislatura. Pero lo que yo quiero garantizar es que debe de haber escenarios estables. Y debe haber escenarios estables porque creo que Andalucía merece, es decir, con una determinada política, con una nueva orientación, tener un tiempo de estabilidad para ser capaz de derrotar a la crisis. Seamos sinceros, señor Valderas, la estabilidad aquí siempre la traducimos por un gobierno, entrar en el gobierno y que dé estabilidad, que lo de los acuerdos parece mucho menos estable, ¿no? Son nuevos, y a tiempo político nuevo, nuevas experiencias. A mí me parecería que tuviéramos que seguir continuando siempre con las mismas cuestiones. Yo creo que la política es un mundo que avanza, un mundo nuevo, un mundo también que tiene que tener nuevas innovaciones. Es decir, estamos en tiempos modernos. ¿Qué me ofrece como innovación? Yo le ofrezco como innovación lo que va a ser mi fuerza política. Es decir, poner especialmente las políticas que hay que hacer encima de la mesa. Si hay acuerdos sobre esas políticas, nadie puede dudar ni debe dudar que habrá seguridad, que habrá garantías y que habrá estabilidad. Lo que nadie puede situar es que tienen un cheque en blanco simplemente con darse la estabilidad de estar en un consejo de gobierno o de tener la posibilidad de tener un parlamento siempre en permanente tensión. Yo creo que ese no es el escenario en el que al menos yo como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía ni mi fuerza política se mueve, pero nosotros hemos mandado un mensaje muy directo. Yo no firmé en balde esto. Yo no hice un contrato con mi pueblo en balde. Sé que este es su programa electoral y usted ha firmado esto. Por cierto, esto de llevar al notario, con el pueblo. Esta novedad de llevar al notario, esto no basta con la palabra del político ahora mismo, no basta con ustedes diciendo, ¿no basta? ¿Por qué? Porque no tienen confianza en ustedes. No, porque creo políticos. Que nos habíamos generado también, yo creo que un marco de cierto descrédito, de cierto desprestigio de la democracia, de cierto mal comportamiento de las personas que nos dedicamos a la vida pública. Efectivamente, uno con
más responsabilidades que otros. Yo nunca he aceptado que me metan en el mismo saco, por mi propia coherencia y mis propios comportamientos. Pero creí que había que hacer un contrato ante notario para que el ciudadano pueda exigir dos cosas. Una, ¿por qué no se cumple? La otra, ¿por qué no se explica si no se cumple? En política es tan sencillo. Yo he gobernado durante bastante tiempo y cuando no he podido cumplir algo, he ido a los ciudadanos y les he explicado por qué no lo cumplía. Y los ciudadanos te aceptan perfectamente ese tema, porque los ciudadanos yo creo que tienen una inteligencia colectiva importante, los andaluces lo han mostrado ahora. Y luego estaba lo segundo, que ha sido mi segundo manual en toda la campaña. ¿Esto está para cumplirse o no? El Estatuto de Autonomía. Bueno, pues si el artículo 156 dice que la economía tiene que estar al servicio del interés general, tiene que estar al servicio del interés general, diga Santiago Herrero lo que diga. Eso es así. Esto lo van a poner ustedes sobre la mesa en la negociación. Son sus líneas rojas. Lo que diga el programa electoral de Izquierda Unida firmado ante notario, el estatuto en esos puntos claves, ¿van a ser algo flexibles o van a ser absolutamente inflexibles? Porque una negociación significa ceder, ¿no? Los tiempos políticos por ambas partes. Sí, pero los tiempos políticos que vivimos son tiempos no fáciles. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía, nosotros tenemos que trasladárselo. Pero hay dos formas de salir de esos tiempos políticos difíciles. Una es la que proponía Zapatero y ha continuado Rajoy. Yo no acepto esa. Esa también la seguía Griñán y se ha equivocado, tampoco lo acepto. ¿Hay otra forma de corregir el déficit? Creo que sí. ¿Hay que corregirlo? Creo que también. Pero sin hacer de eso, ¿cómo diría yo?, un elemento de dogma de fe. Sino lo que hay que plantear es que la hacienda pública de este país, de esta comunidad autónoma, se tiene que fortalecer. Y la fortaleza no le viene recortando derechos, ni quitando posibilidades al mundo del trabajo, al mundo de la economía social. Le viene por otra vía. Esa vía no ha habido valentía para cogerla. Yo creo que hay que cogerla. Porque ha llegado el momento de que todo el mundo contribuya a este país y contribuya a esta comunidad autónoma en función de su capacidad de hacerlo. Es decir, ¿y por qué se van a ir de rositas los que han creado la crisis y sigue ganando dinero en tiempos de crisis? Ustedes, si están en el gobierno, se comprometen a que pueden llegar, recortar y tener un déficit del 1,5%, que ya es muchísimo, sin tocar ni sanidad, ni educación, ni políticas sociales. ¿Eso es posible hacerlo? No, eso hay que hacerlo. ¿Pero es posible? Claro que es posible. ¿Cómo? Y es posible mejorar nuestra fiscalidad. Y es posible dar una batalla al nuevo modelo de financiación. ¿Cómo? Claro, moviendo a un pueblo. Es que el problema es que el problema es que nosotros hemos dicho siempre que las urnas están para obedecerlas. Y el mandato de un pueblo hay que obedecerlo. Y ese mandato del pueblo hay que obedecerlo no solo diciendo que represento a mi pueblo, sino poniéndomelo detrás. Y yo sé el valor que tiene un pueblo cuando se mueve. Incluso a veces llegué a estar en la cárcel por ese pueblo en tiempos de democracia. Me metió el PSOE en la cárcel por defender los derechos de mi pueblo. Y entonces, en ese sentido, yo sé lo que vale el movimiento de un pueblo. Y los que están en política también. Si el pueblo de Andalucía se pone en movimiento, el pueblo de Andalucía conseguirá que las políticas que se hagan cambien, giren, porque Andalucía es un problema de Estado, es un problema de carácter europeo. Andalucía no es cualquier cosita, y aquí algunos han pensado que era cualquier cosita. Hemos escuchado muchas cosas estos días, ¿verdad? En los análisis, en los artículos, en algunos medios de comunicación, descalificaciones al pueblo andaluz, que yo no sé qué reflexión le llevan a usted sobre el resultado de las elecciones andaluzas. Bueno, a mí me parece que cuando alguien descalifica a un pueblo, sea el pueblo que sea, se descalifica a sí mismo. Y el que lo ha hecho ya lleva en ello la penitencia, sobre todo la penitencia de un pueblo que no debe de perdonar a quien comete esos errores. Si no sabe rectificar, si no sabe pedir disculpas y pedir perdón a todo un pueblo. Yo creo que cuando yo veo decir que este pueblo vive de la subvención o vive del donativo, yo me rebelo. Y me rebelo porque veo que a veces quien lo dice es quien primero pone la mano y el caso. El problema es que no se le dice a la gente eso. Yo hoy he visto titulares de prensa diciendo que este es un pueblo dependiente. Y lo dice quien es más dependiente porque lleva todo el tiempo poniendo la mano y el caso. Bueno, pues vale. Si nadie le decimos al pueblo eso, pues el pueblo oirá solo eso. El pueblo tiene que oír otras cosas y tiene que oír que hay otras alternativas. Si no se le dice, el pueblo no se pone en movimiento. Solo la alternativa es recortar. Por ejemplo, nuestras tropas en Afganistán y en el resto del mundo, ¿qué pintan en este momento? En un país que tiene un problema de dificultad económica. No pueden venir, nos ahorraríamos ahí un dinero. Bueno, ahora dice el Ministerio de Defensa va a recortar en torno a un 15%, o sea que igual eso se incluye también ahí. Bueno, ojalá se incluya. Ya lo veremos. Bonificaciones fiscales innecesarias. ¿Saben que también le están diciendo que se está abriendo un nuevo Frente Popular, recordando aquellos otros tiempos? Bueno, sé quién los dice, por lo tanto le he hecho poca cuenta a ese tipo
Yo le doy importancia a lo que tiene importancia, siempre lo he hecho así, incluso en los elementos de crítica. A mí cuando me critica siempre suelo responder al que me critica con mucha razón, al que me critica porque es su papel y además cobra por hacerlo, pues vale. Varias cuestiones sobre algunas cosas que hemos hablado ya. El mandato, lo que les ha dicho el pueblo andaluz es que ustedes gobiernen, que dejen de estar ya en la oposición y que tengan la oportunidad de gobernar, que ya está bien de mirar los toros desde la barrera, que eso es más fácil, ¿no? Sí, no, hay parte de... Que pringarse, decir, venga, vamos a gobernar. En una parte del pueblo andaluz hay ese mandato, en otra parte del pueblo andaluz hay el mandato de que sean las políticas las que gobiernen, las gestione quien las gestione. ¿Usted qué ha escuchado del pueblo andaluz? Yo he escuchado del pueblo andaluz que mucha parte del pueblo andaluz quiere vernos a nosotros metidos en faena. Y es más, yo he dicho a lo largo de la campaña electoral de que si nos daban fuerza suficiente para mojarnos en harina, nos mojaríamos en harina. ¿Y se van a mojar? Bueno, en ese sentido yo tengo que compartir ahora dos cosas que me parecen tremendamente necesarias. Primero, con el colectivo intelectual y humano al que represento. Segundo, con las más de 20 organizaciones que nos han dado parte de su capacidad para tener un programa que a mí me parece el mejor. Y yo quiero consultar a esa parte del pueblo representada en otras organizaciones para que me diga qué piensa que tenemos que hacer. Sí. Pero también a la gente que han pegado un cartel, que han hecho posible que Diego Valdera y otros candidatos hayan sido altavoces de un discurso de todo. Porque muchas veces perdemos de vista de darle la importancia que tiene a ese militante, a ese simpatizante, que parece no tener valor, pero tiene un valor de oro. En el año 94 ustedes dejaron pasar la oportunidad de entrar en el gobierno, incluso llegaron a ofrecerle 5 carteras el señor Chávez en aquel momento, y usted siempre ha dicho que eso fue un error. Sí. ¿Le gustaría tener que repetir ese error? Allí hubo 2 errores. Uno, el que nosotros dejamos atrapar la mentira, y la mentira atrapó. Se ha hablado de la pinza, pero ya podemos hablar. En aquel tiempo gobernó el Partido Socialista. Nosotros dejamos gobernar el PSOE. Y todo el mundo dijo que había pinza y se lo creyeron. En aquel tiempo, en la mesa de mi despacho, hubo un plan industrial de Andalucía valorado por 136.500 millones de pesetas que Magdalena Álvarez, el señor Chávez, Luis Carlos Rejón, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y yo como presidente habíamos acordado. Porque hubo un primer año en el que no había necesidad de entrar en el gobierno. Y luego hubo un plan. Ese plan estuvo en mi mesa y nosotros, la gente de Izquierda Unida, lo celebramos con lágrimas en los ojos porque habíamos conseguido cambiar la política en beneficio de nuestra tierra. Algún día escribirá uno todas las cosas de su vida y tendrá que escribir lo mal que se portó Felipe González con Andalucía en aquel momento, impidiendo aquel plan que estaba pactado entre el señor Chávez y el señor Luis Carlos Rejón, en mi presencia. Pero bien, son mis palabras como presidente en aquel tiempo del Parlamento de Andalucía. ¿Qué quiero decir con esto? He dicho que no hay que correr, que todo hay que hacerlo con mucha sabiduría, con mucha templanza, por lo que nos jugamos, por lo que representa el futuro de nuestra tierra y por lo que espera nuestra tierra de nosotros, que espera mucho, sobre todo los parados, los desahuciados, los jóvenes que no tienen empleo. Yo creo que antes de ver el rostro, estos sectores, de Diego Valdera dirigiendo una consejería, preferirían que se le solucionara su política, sus problemas. Y yo voy a apostar porque eso sea primero de algunos que dicen por ahí, bueno, pues Diego Valdera será vicepresidente. Si yo ya he sido alcalde de una ciudad. ¿Ha sido presidente del Parlamento? ¿Repetiría? Bueno, creo que nadie debe repetir, se dice, ¿no? Segundas películas y segundas historias. Partes nunca fueron buenas, ¿no? Buenas. Pero eso lo creo de verdad, o sea, descartamos lo de presidente del Parlamento. Si a mí alguien me dijera qué pienso en la vida pública repetir, siempre me gustaría repetir el puesto de alcalde de una ciudad pequeñita, media. ¿Jamás presidente del Parlamento, no, creo señor Valdera? Yo creo que no, que hay nuevos rostros, nuevas caras, y yo soy de la opinión de que esos nuevos rostros, esas nuevas caras, tienen que salir adelante. El otro día dije, y hicimos una fotografía maravillosa del futuro de Izquierda Unida. Es verdad, yo estaba en ese futuro y estaba, yo diría, en la vanguardia de ese futuro, pero yo preferí que la gente de Andalucía viera los rostros nuevos del futuro de una fuerza política que le ha costado mucho tiempo. El desierto, hemos ido de oasis en oasis, resistiendo contra viento y marea. Bueno, lo hemos conseguido y yo estoy muy agradecido al pueblo andaluz de que nos devuelvan la confianza, y yo creo que ahora nosotros tenemos que devolverle la confianza al pueblo andaluz que nos ha votado y al pueblo andaluz que nos espera, que es que hay un pueblo andaluz que nos espera. Muy brevemente, señor Valderas, porque sí, quiero que mis compañeros también pregunten. ¿Una mujer como presidenta del Parlamento y de Izquierda Unida? ¿Esa sería su apuesta si usted no es el presidente Nosotros del Parlamento? Hemos conseguido ser ahora el grupo más paritario. Me he llevado con críticas ya les ha costado, ya les ha costado bastante tiempo. Pero bueno, no me atrevería yo a decir. Yo creo que nosotros al lograr la paridad hemos logrado en Andalucía algo fundamental, que es que el valor del hombre y la mujer esté en una igualdad intelectual, que nadie prime uno sobre otro. Y eso me parece tremendamente
tremendamente importante. Por lo tanto, no creo que tenga sentido decir si prima más una mujer o prima más. En cualquier caso, de Izquierda Unida. En cualquier caso, de Izquierda Unida, como se siente el Parlamento. Yo soy de la antigua tradición italiana, que ya no se lleva. Nunca los italianos, a pesar de que hubieran gobiernos del pentapartido y tal, con mayoría suficiente, la Cámara la ostentaba quien gobernaba. Yo soy de la opinión que cuando alguien con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta no ostente en el gobierno, debe de tener la Cámara, porque creo que es un contrapeso. Y del Partido Popular no. Bueno, yo preferiría pedir para mí, pero bueno. Señor Valderas, Comisión de Investigación de los ERES es algo... Sin lugar a dudas. Que ya ha dicho el señor Griñán que no va a ponerle objeción. Si lo tenía que haber dicho cuando la pedimos la primera vez. Si yo creo que ha cometido un error, bueno, creo que ya lo habrá reflexionado. Si es que el Parlamento está para eso, para establecer responsabilidades políticas y administrativas, las penales, la justicia, nosotros las políticas y administrativas. Y hay responsabilidades a veces por no hacer bien las cosas, pero eso también hay que pagarlas. El que está en la vida pública está obligado a hacer bien las cosas y a equivocarse también, pero a rectificar también. Jamás en Andalucía lo que ha ocurrido en Extremadura. Bueno, lo dije al principio, conmigo no. Le han dicho en Extremadura a sus compañeros de partido que ellos no han mezclado agua y aceite, pero que ustedes pueden mezclar agua y vinagre y eso también desnaturaliza agua. No me metí nunca con mis compañeros, espero que mis compañeros sean respetuosos con Andalucía. Lo que sí dije una cosa es que yo pertenezco a un proyecto federal de Estado y sí quiero que mi dirección federal participe. Yo sé que yo tengo toda la autonomía, toda la soberanía, pero aprendí hace tiempo que islas de socialismo en un mar capitalista no se construyen. Y yo prefiero tener un proyecto de Estado en el que yo comparto desde una posición federal. Por lo tanto, mi dirección federal quiero que comparta conmigo las decisiones, conmigo, con el proyecto de Andalucía, que tenemos que tomar de ahora en adelante. Moción de censura en Extremadura, ¿no? No, eso lo dirán ellos. Vamos a... Pero a usted le gustaría, ¿no?, que hubiera una... A mí no me hubiera gustado la anterior. Bueno, perdón, que yo sigo... Porque llevamos tantos años juntos, además formamos parte de esa pinza que nunca existió. No, solamente yo doy por descontado la mayor, porque no es la primera vez que hemos hablado de esto, de que Izquierda Unida no va a permitir que el Partido Popular gobierne en Andalucía y por tanto tiene que llegar a un tipo de acuerdo con el PSOE, bien de gobierno, bien pacto de parlamentario, bien pacto de legislatura, en fin, como sea, ¿no? Pero evidentemente, como vuestro voto en este caso es necesario el voto afirmativo para que Griñán o quien sea del Partido Socialista sea presidente, ese voto se valora más, no es lo mismo que la abstención que, por ejemplo, que en Extremadura era suficiente para que gobernase el PP bien. Entonces vosotros eso lo podéis hacer valer. Cuando ha sacado el tema del contrato, parece que no solamente se va a discutir si formáis o no formáis parte del gobierno o en qué forma entraríais o no entraríais en el gobierno, sino que que planteáis una exigencia de comportamiento político que a partir de ese momento tiene que seguir el PSOE y quien gobierne. Bien. Evidentemente eso va a ser otra forma de gobernar. Y eso, digamos, entre comillas, sería la rebelión de Andalucía, en cierta forma, contra lo que ahora mismo vosotros consideráis que están siendo políticas del gobierno de España. Entonces, digo, no te preocupa el hecho de que esa situación, en unos momentos de crisis como esta, donde tendrías por una parte el enfrentamiento con el gobierno de España y por otra parte lo que es el poder institucional del Partido Popular aquí en Andalucía, con 5 diputaciones y la mayoría de las capitaturas, que eso no sería un choque de trenes en Andalucía que a lo mejor no era tan bueno como ahora parece? No estoy yo por los choques de trenes. Es decir, hemos pedido que se haga en Andalucía un gran acuerdo económico y social de sentido progresista para una salida de la crisis. Y yo he sido el primero en plantear, no otros, he sido yo. Y a veces uno se debe apuntar sus cositas. En el tema de decir que ahí tienen que participar los agentes sociales, la economía social, los agentes económicos de Andalucía, las instituciones de Andalucía y las organizaciones más representativas de Andalucía. Yo soy de los que piensa que se necesita un gran acuerdo de toda Andalucía, de todas. Y eso no me lo da solo acuerdos de concertación, eso no me lo da solo los de la SEA, los sindicatos y el gobierno. No es verdad. Se han hecho 7 y no ha llegado a donde teníamos que llegar. Y luego hay otra realidad que compartirá conmigo, Juan. Es imposible, decía yo lo del agua y el aceite. ¿Cómo puedo estar yo mañana llamando a mi pueblo a la huelga general para defender menudos derechos que se me atacan y pasado mañana decirle al de la huelga general, usted gobierna? Si yo estoy con esto y estoy con todo lo que pone aquí y creo que el futuro de mi pueblo se juega mañana de forma muy importante, porque tenemos 1.250.000 desempleados en nuestra tierra, tenemos una economía duramente golpeada, tenemos unos recortes que van a afectar, ya veremos los presupuestos generales del Estado, pues yo no puedo
Es decir, yo creo que es de total coherencia y honestidad decir lo que hemos dicho hasta ahora. Por eso yo también he visto muy coherente lo que ha dicho Javier Arena. Con Izquierda Unida no quiero saber nada. Me parece que le honra también. ¿Y lo de los pactos de gobernabilidad? Los pactos de gobernabilidad, lógicamente, yo prefiero los elementos de estabilidad y los elementos de política con las cosas bien claras, firmadas ante el conjunto de los ciudadanos. Si luego hay que gestionar, se gestionará y ya veremos si hay que gestionar en el primer día o hay que comprobar, porque el gato escardado del agua caliente huye. Y yo no puedo olvidar que me he peleado mucho con el señor Griñán y el señor Griñán ha dicho, hoy dice lo que ayer decía, me negaba. Bueno, ha avanzado algo, pero ayer me lo negaba. No, pero se lo decía por lo que ha dicho el Partido Popular, de ofrecer esos pactos. ¿También lo entiende? ¿Lo ve dentro de la lógica? Es lógico. El que el Partido Popular le ofrezca pacto al Partido Socialista me parece totalmente lógico. Lo he dicho. Otra cuestión es que me parece más lógico lo que ha respondido la señora Mar Moreno, que ha dicho 2 millones de andaluces me han mandado este mensaje frente a 1,5 millones. Eso también es cierto. Brevemente, la pregunta concreta, Antonio. La huelga de mañana puede ser la segunda vuelta de estas elecciones ya, pero con trascendencia nacional. Pero hay algo de lo que no escucho hablar a ningún candidato ni después de las elecciones, que es esos casi 2 millones de andaluces que no han ido a votar. Eso también le debe merecer una reflexión, ¿no? Ese desencanto de la vida pública que le llevó a un contrato ante notario. Sí, y además no hay que encontrar justificaciones. Estoy totalmente de acuerdo, porque hay quien ha querido comparar cuando las elecciones se han hecho separadas y se han hecho juntas. Es verdad, cuando las elecciones van unidas, se vota más porque la gente entiende que el problema de Estado y las grandes políticas de Estado se hacen en la gran pradera del Estado, que es el Congreso. Yo digo la pradera porque así me lo decía un amigo. Había escalas, ¿no? La escala del Estado, el gobierno. Bien, la gente vota más ahí, es verdad. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar porque la gente vote más aquí. Y a mí el que haya 10 puntos, casi 11, menos de votación, la verdad es que no me hace sentirme satisfecho. Si bien es cierto que hablar del 62-63% de votación tampoco es despreciable. Es una gran mayoría de andaluces que han querido apostar por su tierra y hablar de su tierra. Magdalena Trillo. Hola, pues enhorabuena. Muchísimas gracias, Magdalena. Por la victoria, porque sí que en su caso podemos decir que sí que ha aumentado en votos. Muy brevemente, o por mi parte, dos grandes temas de debate, bancos e iglesia. Aunque es algo que supera Andalucía, ¿va a ir eso en el programa de mínimos de Izquierda Unida a intentar, llámese tasa Tobin, por ejemplo, aplicada, o que la iglesia pague, por ejemplo, el IBI, que también le vendría al ayuntamiento? Debe de ir, pero yo estoy convencido de que si la conferencia episcopal reflexionara un poco, ellos mismos la pedirían. Es que esto es de cajón. Es decir, los cristianos, y yo he leído bastante sobre ello, lo comparta más o menos, la reflexión de solidaridad está ahí. Es decir, es que yo creo que los cristianos deben pedirle a la conferencia episcopal que hagan el favor de reflexionar y que vean que en tiempos como los que hay, la solidaridad prima sobre todo lo demás. Y por lo tanto, totalmente de acuerdo. Los bancos, tasa Tobin. Claro, ¿cómo se le puede estar dando dinero del pueblo a las entidades bancarias y machacando las entidades bancarias al pueblo? Por eso hemos pedido Instituto de Crédito Andaluz, el Banco Europeo de Finanzas se tiene que convertir en un banco público, y yo voy a decir hoy más. Yo creo que hay que aprovechar todavía el sector financiero andaluz que nos queda propio, como es Unicaja, para decirle a Unicaja que entre los andaluces hagamos un gran pacto con ella para que sea nuestro polo financiero, porque los vascos tienen el suyo, los catalanes el suyo y Madrid tiene el suyo. Nosotros nos hemos quedado sin ninguno. Y yo le pediría que pararan un poco para templar y ver cómo entre todas las instituciones, entre toda la economía social y entre lo que tenemos el sector financiero, hacemos un gran polo. El día del debate en Canal Sur, señor Valderas, buenos días, Hola. Cuando le vimos junto al señor Griñán, los compañeros de la tertulia comentamos, quizá esa es la foto del futuro gobierno. Parece que va por ahí y es una gran responsabilidad para la que le deseo suerte, porque será la suerte para Andalucía. Una pregunta, fíjese, en medio de la crisis hay un agravante, que es el derrotismo, porque escuchamos que tenemos tal índice de paro, pero que esto va a ir a más. Y solo escuchamos afirmaciones en este sentido. Y en ese panorama usted acaba de decir, vamos a derrotar, tenemos que derrotar a la crisis. Por favor, dígame cómo. En 3 palabras, Diego. No, un ejemplo, yo le iba a pedir un pequeño ejemplo de medida política y otro de medida económica. Bueno, de medida política yo creo que nosotros necesitamos, y lo he dicho antes, fortalecer un gran polo financiero que se ponga al servicio de nuestra economía social. Eso me parece fundamental. El segundo elemento fundamental es la solidaridad. Nosotros tenemos que derrotar también a la pobreza,
porque tenemos que poner a ese 31% de la población andaluza en valor de movimiento. Yo creo que con estas dos cosas se puede poner en valor de movimiento para conseguir otras, porque no hay que dar ningún valor de los andaluces y andaluzas colectivamente hablando hoy por inútil, por perdido, por aparcado. Yo creo que esta es una batalla de todos, vamos a darla entre todos. Diego Valderas, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes y a ti personalmente. Gracias, Diego. Aquí terminamos esta conversación agradeciendo también a Juan, a Antonio, Magdalena y a Paco el que hayan estado aquí en esta mañana, y vamos rápidamente con el resumen informativo. Carlos.